Bueno, pues yo creo que es un punto muy importante, un elemento muy importante de posible cambio. Lo que pasa es que tal y como se ha demostrado, tal y como la reacción que se ha tenido desde Europa a los resultados de las elecciones, eh, lo, me hace dudar de que lo que en un principio parecía como la gran esperanza blanca, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la posibilidad, un elemento de posible cambio de las políticas erróneas desarrolladas e impulsadas desde la Comisión Europea, pues parece que esa esperanza que en su momento trajo consigo los resultados de las elecciones y el triunfo de Syriza, pues se va diluyendo poco a poco, de cierre de filas de todas las instituciones comunitarias. En cualquier caso, creo que pone de manifiesto dos cosas, que no son ninguna novedad, por supuesto, que ya han salido en todos los debates, y es la necesidad de no sucumbir a la sensación o a los planteamientos de no se puede hacer nada, solamente hay una política económica posible, los márgenes de maniobra de los países con respecto a las directrices de la Unión Europea del Fondo Monetario Internacional, en su caso, menos en el caso de España, pues son muy pequeños. Yo creo que eso, la victoria de Syriza ha tenido esa importancia y todavía tiene esa importancia. Lo que pasa es que la batalla que ya se presuponía una batalla muy dura, ha resultado, por lo menos para mí, ha resultado ser muchísimo más dura y más sin sentido de lo que pensaba, ¿no? ¿Y cuáles serían esos obstáculos internos y comunitarios que están impidiendo aplicar las principales medidas transformadoras del programa de Syriza? Bueno, yo creo que el principal obstáculo es que los grados de libertad que tiene Syriza, los grados de libertad presupuestario que tiene Syriza son mínimos, son muy pequeños. Entonces, para poder poner en marcha las medidas, las mínimas necesarias para intentar cambiar o frenar el proceso de deterioro del país, hace falta una mínima complicidad de la Comisión Europea y del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional. Y no solamente no se ha encontrado esa mínima complicidad, sino que hoy por hoy cada uno de los pasos de la Comisión lo que ponen de manifiesto es una posición de mantenerla y no enmendarla, ¿no? De no reconocer que no ha funcionado la estrategia, la política que se ha aplicado en el caso de Grecia, y entonces, bueno, no hay que ser economista para saber que eso no ha funcionado. Solamente hay que mirar al comportamiento del PIB, al comportamiento del desempleo, al comportamiento al derrumbe de la actividad económica, al derrumbe de la actividad económica en el país. Y entonces, para saber que las medidas que sean al crecimiento de la deuda, más allá de frenar el crecimiento, más allá de reducir los problemas que tenía el país hace 5 años, por lo que ha hecho la política aplicada ha sido incrementarlo. Entonces, no se ha reconocido el fracaso de la política, casi más, desde una posición, si me atrevería a decir, que más extrema desde la Comisión Europea que desde el Fondo Monetario. El Fondo Monetario, por lo menos, en documentos técnicos y documentos económicos, ha reconocido que los multiplicadores son cerca de 2, que cuando se aplica una política contractiva en una situación de crisis económica, lo que se hace es profundizar esa crisis y en muchos casos lo que puede llegar a un aumento que se refuerce el proceso de crecimiento del endeudamiento en términos de PIB, mientras que la Comisión Europea ni siquiera en documentos técnicos ha manifestado esa posibilidad, ¿no? Entonces, en ausencia del más mínimo movimiento para flexibilizar las condiciones asociadas a la ayuda financiera, pues las posibilidades de actuación de Syriza son muy pequeñas. O sea, más pareciera que lo que está buscando es el fracaso
Syriza y con los riesgos que eso podría traer para el resto de Europa en cuanto a la deriva política del país, ¿no? Entonces, yo creo que estos 3 meses, para mí por lo menos, han sido la constatación de la falta absoluta de empatía que tiene la Comisión Europea con respecto a los problemas de Grecia. Quiero entender que se podría generalizar que con respecto a los problemas de todos los demás países que ahora o en el futuro se puedan encontrar en esa situación. ¿Y cuáles son las medidas esenciales a las que ha renunciado aplicar el gobierno de Syriza y por qué? Bueno, yo no creo que sea una medida. Yo no hablaría. Aquí hay. Y anoche estuve leyendo pues, alguna documentación al respecto de las críticas a Syriza, sobre todo por movimientos. Hay alguna y alguna bastante bien fundamentada por parte de movimientos de corte más anarquistas en algunas webs de documentos bien elaborados que están disponibles. Entonces yo no creo que sea cuando se habla dice hay una renuncia. Bueno, no ha habido una renuncia. Una renuncia es cuando tú no haces algo porque decides no hacer algo. En este caso yo creo que lo que hay es una imposibilidad para desarrollar esa política. Esa imposibilidad para desarrollar esa política viene de la mano de la falta de liquidez, de la falta de fondos para poder, o sea, por lo que la medida, yo creo que ha sido poco tiempo, aunque son los 100 días de cortesía que se da a todo el gobierno, claro, en una situación como esta, en donde la principal ocupación del gobierno durante esos 100 días ha sido ver cómo se podía gestionar el último tramo de la, entre comillas, ayuda y renegociar las nuevas necesidades financieras para el futuro, pues no quedan, yo creo que ha quedado poca energía y pocos recursos para hacer otras cuestiones. Creo que el plan de los 200 millones de lucha contra la pobreza y la exclusión que se ha aprobado en el Parlamento es una buena muestra del tipo de cosas cosas pequeñas que se están intentando hacer. Pero lo que me parece es que, y no estoy en Grecia y entonces tampoco lo puedo saber, ¿no? Pero lo que me parece es que la principal exigencia y el principal objetivo era reconducir las relaciones con la Unión Europea, reconducir los requisitos asociados a los memorandos de entendimiento y a la condicionalidad de las ayuda financiera, y eso es lo que ha llevado todo el tiempo, difícilmente. Y mientras no haya, el problema es que la Unión Europea tiene la llave de la política griega, en el sentido de que tiene la capacidad de presionar para dificultar las cosas o, por el contrario, llegando a un acuerdo, facilitar la liquidez suficiente, los fondos suficientes como para poder poner en marcha algún tipo de políticas. La política del Banco Central Europeo, por ejemplo, ha sido sorprendentemente, bueno, no sé si sorprendentemente, ha sido muy agresiva desde el principio. Que el Banco Central Europeo sea el responsable de la huida de depósitos que se está generando en Grecia y que está dificultando mucho más las acciones del gobierno, es algo sorprendente, porque se supone que un Banco Central debería hacer todo lo contrario, ¿no? Garantizar precisamente la estabilidad bancaria, garantizando que la posibilidad de la liquidez de esos y la accesibilidad a esos fondos, evitando las subidas bancarias, ¿no? los pánicos bancarios, y ha hecho justo todo lo contrario. Entonces, estas son cosas que se van sumando y que van reduciendo enormemente la capacidad de actuación del gobierno. Bueno, pues precisamente la siguiente pregunta era que, a tenor de ciertas medidas tomadas en los últimos meses por Draghi en el BCE y algunas declaraciones del Eurogrupo, si podríamos estar hablando o no de un relativo cambio en la ortodoxia de la austeridad. Yo creo que no. Yo creo que es más bien todo lo contrario. Lo que pasa, yo creo que más bien todo lo contrario, porque en la práctica, pues bueno, lo único que se ha hecho ha sido dar la moratoria esta de 3 meses, me parece que era, hasta junio, no recuerdo muy bien cuánto, dar para discutir
las reformas que se van a aplicar desde Grecia, yo creo que ha habido, y poco más, o sea, que en la práctica el excluir a Grecia de la política de compra de activos de la Q3 del Banco Central Europeo, por ejemplo, pues es el reducir el acceso de los bancos griegos a los mecanismos tradicionales de liquidez del Banco Central Europeo, también ha sido una política marcada para todo lo contrario. Y desde luego en lo que se ha podido leer en la prensa de las discusiones y los debates relacionados con la renegociación de las ayudas griegas, bueno, entre comillas siempre lo de las ayudas, ¿no? Pues yo no he notado ningún cambio de actitud. Lo último que leí ayer por la noche es que parece ser que ya a Varoufakis se le da por quemado, que las nuevas negociaciones se van a hacer por parte de otras personas. Yo no sé si eso podría haber sido parte de la estrategia negociadora de Syriza, no lo sé, ¿no? Pero vamos, que en principio yo no he visto ninguna muestra, ninguna, de cambio por parte de las autoridades europeas. No se ha reconocido, lo que hay que hacer para cambiar, lo primero que hay que hacer para cambiar es reconocer el fracaso de la política que se ha aplicado. Entonces, no se ha reconocido ese fracaso, todo lo contrario. Se está asociando la recuperación macroeconómica de algunos países, como por ejemplo a España, se está asociando a esos programas y se está presentando como el resultado del éxito de esos programas, cuando ha sido a pesar de esos programas, cuando ha sido toda una serie de carambolas y, bueno, el hecho de que no hay mal que 100 años dure, como dice el refrán popular, ¿no? Lleva 5 años de crisis, ya es suficiente, en algún momento tiene que cambiar el ciclo, ¿no? Entonces, bueno, eso no se está planteando así, no se está planteando que la austeridad ha sido la responsable de la segunda entrada en recesión, de la recesión del 2011, cuando eso es algo que fuera de Europa se asume. En Estados Unidos todo el mundo lo tiene muy claro, igual que en Estados Unidos también todo el mundo tenía muy claro que la duración de la crisis del 93, la lenta recuperación europea, estaba asociada también a los criterios de entrada de la Unión Monetaria y a la lucha contra el déficit, ¿no? Pero yo creo que no ha habido ningún cambio, más bien todo lo contrario. Ha sido reforzar la posición porque Syriza suponía la aparición de un peligro en ese mundo feliz europeo de todo el mundo de acuerdo con que la única política económica posible era la política de austeridad, de lucha contra el déficit y las llamadas reformas estructurales que, bueno, que lo que son simplemente reformas de regulación del mercado de trabajo y poco más, ¿no? Y en el caso de que llegue julio sin que las autoridades comunitarias cedan en esa posición intransigente, ¿qué opciones crees que le quedaría al gobierno griego y qué consecuencias podría tener para Grecia y para Europa? Pues la verdad es que el tema, hombre, yo creo que se llegará a un acuerdo. Yo creo que se llegará a un acuerdo porque las opciones, si no, realmente la única opción que hay, realmente es... porque habría una opción, Grecia podría tener una opción, y yo hasta ayer por la noche no era consciente, leyendo precisamente un artículo de Wiplots, lo ponía y era algo que yo no había caído. Claro, yo siempre había pensado que una opción posible era hacer un default, hacer un impago de la deuda sin salir del sistema monetario. No hay ninguna razón para que un impago no venga de la mano o lleve a una salida del sistema monetario europeo. Hay casos como la ciudad de Detroit o el Orange County hace más tiempo en California que hicieron impagos y, bueno, siguieron dentro del área del dólar. ¿Cuál es el problema? El problema en este caso es que un impago por parte de Grecia supondría también la imposibilidad de sus bancos de acceder a la liquidez del Banco Central Europeo, porque no tendrían activos con los cuales respaldar esa liquidez. Con lo cual, forzaría la salida de Grecia de la Unión Monetaria Europea. Eso
es lo único que yo creo que es claro que no quiere nadie dentro de la Unión Europea, porque eso sería abrir la caja de los truenos y ya sería entrar en una situación que no sabemos a dónde puede llegar, que podría muy bien arrastrar, como ya se sabe, a muchos otros países de la Unión Europea. Entonces yo supongo que antes de eso se llegará a algún acuerdo, ¿no? Pero no creo que el acuerdo llegue mucho antes de que llegue del fin de semana o del día anterior a que acabe el plazo, por lo que se está viendo. Depende un poco. Las propuestas de Syriza yo creo que son propuestas muy sensatas, yo creo que son propuestas que han muy alejadas de las posiciones más maximalistas de la campaña electoral, y yo creo que ha mostrado mucho margen de negociación, con lo cual realmente creo que es la Unión Europea, creo que es la Troika, bueno, que ahora ya no se llama Troika, ¿no? Pero que sigue siendo la Troika, la que tiene que tomar decisiones. Estamos hablando por otra parte, estamos hablando de cantidades que no son cantidades para el ámbito europeo, no son cantidades en absoluto inasumibles, ¿no? Cuando se piensa que el plan de lucha contra la pobreza extrema en Grecia es de 200 millones, ¿de qué estamos hablando, no? Muy bien. Bueno, pues ya está. Esto era lo que te queríamos preguntar. Muy bien. Pues muchas gracias por todo. El programa se va a emitir el lunes 4 a las 9, a las 8 de la tarde, 8:30 de la tarde. Entonces, nada, si quieres te pasamos el enlace por el mail para que, por si quieres ver un streaming o cualquier cosa, y si no están colgados en la página de Público Televisión, están colgados ahí todos los programas que hacemos. Vale, muy bien, muchas gracias. Espero que de todo el rollo podéis coger 3 o 4 clips que os sirvan para algo. Seguro que sí. Vale. Bueno, pues muchas gracias, Nada, a vosotros, hasta luego.